Vamos a darle comienzo a esta comisión informativa de hoy con el primer punto del orden del día, que dice lo siguiente: propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Se aprueba el acta por unanimidad. Y pasamos al segundo punto. Propuesta de aprobación de la segunda modificación de la normativa de control interno del sector público del Ayuntamiento de Getxo, modificación del anexo 1. Tienen la información correspondiente a su disposición y también se han destacado en color las modificaciones, pero si no queda claro, por supuesto, se puede dar una explicación breve que paso a dar a continuación. Y después, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, por supuesto, podrá hacerla, y tenemos aquí a la interventora Nuria Hernández, que podrá dar explicaciones o aclaraciones más específicas. En principio, las modificaciones son las que se recogen en el documento. Así se pretende responder a diferentes normativas y a diferente legislación. Se pretende adecuarnos al ámbito de personal, al ámbito de contratación, a diferentes normativas y leyes. Y creo que también hay otros aspectos que se han modificado. Pero bueno, lo dicho, si se requiere de alguna explicación más pormenorizada, se puede hacer la pregunta que se quiera y, por supuesto, Nuria responderá ahora mismo si es necesario. Si lo ven necesario, adelante. Preguntas. ¿Hay preguntas en este punto? Porque si no, lo someteríamos directamente a votación. ¿A favor? Este punto queda aprobado y pasaríamos, por lo tanto, al siguiente. Sí, disculpen. ¿Abstenciones ahora? ¿Y en contra? No hay votos en contra, vale. Como estaba diciendo, se aprueba el punto. Cristina ha tomado nota, gracias. Ahora sí, se aprueba el segundo punto y pasamos al siguiente. 3. Propuesta de acuerdo sobre abono de facturas a Agintzari Sociedad Cooperativa. ¿A favor? EAJ-PNV y Partido Socialista de Euskadi. Abstenciones. EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y en contra, Partido Popular. Muy bien, este punto queda aprobado y pasaríamos directamente también al siguiente, en el apartado de daciones de cuenta. Cuarto punto, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 5591/2022, por el que se resuelve contratar un directivo público profesional con carácter temporal para la modernización tecnológica y administrativa. En este punto, Keltxe Iguren tiene la palabra y dará las explicaciones pertinentes. Adelante. Ay, es que ricasco. Bueno, si bien ya se informó de una manera más informal en la comisión del pasado mes de enero sobre este nombramiento, decir, tal y como aparece en la documentación que ha sido remitida a todos los grupos políticos, que ha finalizado el proceso selectivo y tras su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya el pasado 31 de enero, pues damos cuenta a esta comisión, para luego, en su caso, elevarlo al Pleno, de quedar enterados del contenido del decreto de alcaldía 5591/2022, por el que se resuelve contratar a Iker David Martínez de Soria Sánchez como directivo público profesional con carácter temporal para la modernización tecnológica y administrativa del Ayuntamiento de Getxo. Muchísimas gracias. Sí, Ivonne Rodríguez, adelante, desde H. Bildu, cuando quiera. Micrófono, por favor. Sobre este tema tenemos varias preguntas. Por lo tanto, no sé si desean que se planteen y traten ahora las preguntas o al final. A mí me da igual. Lo podemos tratar en el turno de ruegos y preguntas para dar las explicaciones pertinentes, si le parece. Si no hay nada más que añadir, pasaríamos directamente al siguiente punto del orden del día, que es el quinto en este caso. Y dice lo siguiente: dación de cuenta de la sucesión de la adjudicataria del contrato de constitución y concesión a título oneroso del derecho de superficie sobre terrenos municipales para la promoción, construcción de viviendas de protección oficial en la unidad de ejecución 21.1 Alango, parcela 1A y 1B, y su posterior adjudicación en arrendamiento. En este punto tiene la palabra Álvaro González, cuando quiera. A continuación explicará en qué consiste. Bueno, creo que sí. Bueno, nada, solamente explicar que es un cambio de denominación y que se ha pasado por la Junta de Gobierno, y dar cuenta del cambio de denominación, sin más. Vale. Paso pena manda. Se ha dado ya la explicación y si no hay nada más que añadir, pasaríamos al punto sexto, dación de cuenta del informe trimestral de Tesorería en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010 sobre el tercer trimestre de 2022.
hay un error en la traducción y estamos hablando concretamente del cuarto trimestre. En euskera está bien. Cuarto trimestre. Vale, hacemos esa corrección, esa puntualización. En la columna de euskera está correctamente puesto que es el cuarto trimestre, y en la de castellano pues hay que corregir y decir que es el cuarto trimestre y no el tercero. Dicho lo anterior, pasamos al séptimo punto, que dice lo siguiente: dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. Sí, señor Gonzalo, adelante. El otro día en el Pleno también se incrementaron un 5% las subvenciones pues, a las entidades que trabajan con el euskera, y ahora, pues eso, a cuenta de la inflación. La verdad es que la inflación afecta a todas las entidades, no solo a las que trabajan por el euskera. Entonces, la pregunta es a ver si también se van a incrementar las ayudas de las subvenciones sobre estas entidades. Tal y como se estableció el compromiso en la negociación y la aprobación presupuestaria, se habló de incrementar el 5%, que se iba a hacer tirando el crédito global o de transferencias o la forma que fuera posible las subvenciones de todas las áreas. Sí. Vale. Entonces irán llegando pues daciones de cuenta de las adaptaciones o modificaciones presupuestarias que han sido necesarias realizar. Algunas irán como transferencias del crédito global, otras irán como adecuación puntual del propio presupuesto. Quizá haya algún crédito adicional, bueno, pues se va haciendo como corresponde y según se van haciendo convocatorias, ¿vale? Octavo punto, información general. En este caso tenemos el decreto número 711/2023 de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayuntamiento de Guecho y sus organismos autónomos. En este punto de información han recibido ya toda la documentación relacionada, que son 2 informes concretamente. Toda la información la tienen a su disposición, como establece la instrucción, por supuesto, y en este caso la concejala Keltze Eguren dará las explicaciones pertinentes. Adelante. Sí, sencillamente, como ya ha explicado el presidente de la comisión, lo que consiste esta modificación o este punto del orden del día es dar cuenta a esta comisión informativa en lo referente a la modificación del plan estratégico. La modificación del plan estratégico en esta ocasión, tal y como aparece recogido en el anexo 1, supone una línea estratégica, una nueva línea estratégica en la línea D. Si se va al anexo 1, se puede ver que hace referencia en el punto 10-18 al campeonato interactivo Burot para jóvenes, y en eso consiste la modificación del plan estratégico de subvenciones, y con ello damos cumplimiento a dar cuenta de la misma a esta comisión informativa, ya que en este caso pues no es plenaria. Muchísimas gracias, Keltze. Y ahora pasaríamos al noveno punto del orden del día. Sí, Gonzalo, adelante. Sí, gracias. Bueno, reiterar lo que ya dijimos en su día en el Pleno, que hubiera sido deseable que fuera el Pleno quien determinase la modificación en el plan estratégico de subvenciones, y que no fuera mediante pues eso, un decreto de la alcaldía o decreto del equipo de gobierno. Ya lo dijimos en el Pleno. Gracias. Muy bien, pasamos al noveno punto del orden del día, que es el de ruegos y preguntas. 9.1, escrito número 7219/2023 de H. Bildu, con una lista de preguntas. Les pediría que hagan toda la pregunta y que luego responderé también en su conjunto, por supuesto. Sí, yo no tengo ningún problema si se responde todo. Teknologia eta administrazioa berritzeko zuzendaria kontratatu du Udalak. El Ayuntamiento ha contratado al director de Modernización Tecnológica y Administrativa, y en ningún caso se aprecia la participación del área de personal en el expediente de contratación, únicamente cuando al final del proceso debe firmarse el propio contrato. Así las cosas, queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué en todo el proceso no ha participado nadie del área de personal? ¿Quién ha decidido que en este proceso de contratación de personal no participe el área de personal?
Nos parece curioso que en el proceso de contratación de una persona trabajadora municipal no participe el área de personal. ¿Ha realizado el área de personal algún informe explicando por qué no ha participado o no debe participar? Y si lo ha hecho, ¿por qué no aparece en el expediente? El informe explicativo de la necesidad de crear el puesto de trabajo y contratar a un director-directora para ello lo ha firmado la propia alcaldesa. En esta legislatura, ¿cuántas veces ha firmado la alcaldesa un informe sobre la necesidad de contratar a un o una empleado o empleada municipal o de crear un nuevo puesto de trabajo? ¿Cuál ha sido la participación del concejal responsable del área de personal en el proceso de contratación de un trabajador o trabajadora? Por último, en el salario de esta persona trabajadora se establece un complemento del 10% por disponibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la disponibilidad en este puesto? ¿Qué prevé el ayuntamiento al respecto? Enpresa kontratatzeko prozedurarekin lotutako galderak. Preguntas relacionadas con el procedimiento de contratación de la empresa. Por su parte, el ayuntamiento solicitó la colaboración de una empresa externa para llevar a cabo el proceso de contratación de esta persona. Este proceso de contratación ha estado en manos del secretario municipal y se ha realizado un contrato menor con la empresa Campo Ochandiano. ¿Es habitual que el secretario municipal realice este tipo de contratación? ¿Ha controlado el área de contratación este contrato y cómo ha sido ejecutado? ¿Por qué no se ha elaborado el informe de necesidad para la realización de este contrato menor, tal y como establece la ley? El procedimiento de este contrato inició por parte del secretario el 30 de junio de 2022. Sin embargo, la contratación de una empresa externa no se hizo pública hasta el 1 de septiembre de 2022, cuando la alcaldesa estableció por decreto las bases del proceso de contratación, así como los requisitos que debían reunir las personas candidatas. ¿Por qué se inició el procedimiento antes del decreto? ¿Quién dio la orden de inicio del procedimiento de contratación de la empresa? En el procedimiento de contratación, en junio, se solicitaron 5 ofertas y se recibieron 3. Tras examinar las ofertas, el técnico que llevaba la gestión del contrato, en este caso, como ya se ha dicho anteriormente, estamos hablando del secretario municipal, propuso la contratación de la empresa SIF. Posteriormente, la propia alcaldesa y el secretario municipal se reunieron tanto con SIF como con Campo Ochandiano y fruto de estas dos reuniones se contrató finalmente a Campo Ochandiano en lugar de SIF, propuesta por el secretario municipal anteriormente, y para ello se expusieron 2 razones principales: mejor metodología y la posibilidad de realizar el proceso de selección en euskera. Curiosamente, lo segundo es muy curioso. El proceso se ha desarrollado en castellano, según lo que hemos visto en el informe, y el candidato elegido tiene un nivel A1 de euskera y no tiene un nivel adecuado de euskera. Por todo lo expuesto, queremos hacer las siguientes preguntas. Para la contratación de esta empresa, ¿por qué no ha participado nadie del área de personal? ¿Cuáles son la capacidad, formación o experiencia del secretario municipal y la alcaldesa para decidir cuál es la mejor metodología utilizada por las empresas en la selección de personal? ¿Cuántas veces en este mandato ha celebrado una reunión la alcaldesa con las empresas que han participado en la adjudicación de un contrato menor para decidir a quién contratar o con quién contratar? ¿Con qué empresas y con qué contratos lo ha hecho? Y respecto al euskera queremos preguntar lo siguiente. ¿Cree el presidente de Organización y Hacienda que se puede llevar a cabo la modernización tecnológica y administrativa del ayuntamiento sin saber euskera? ¿No tiene acaso el euskera relación con la modernización tecnológica y administrativa? Vale, bueno. Puedo dar respuesta en conjunto a todo el escrito. Si veis que alguna de las cosas se me escapa en esa respuesta, pues os pediría que me la recordéis, y también pues la propia concejala Geltzeguren también podrá completar en caso de que vea pues que algo no he dado respuesta suficiente. Lo cierto es que sobre este tema dimos una información, ya la información general de la comisión anterior, y en las preguntas que se formulan, pues algunas afirmaciones de las que se realizan pues no casan exactamente con las explicaciones que ya di. Así que lo que prefiero es, por aras a intentar ser más claro, aunque se me entienda mejor en todo el procedimiento técnico que se ha realizado, voy a describir el procedimiento desde su origen hasta su conclusión, dando respuesta de forma, no en el orden que se plantean las preguntas, sino bueno, pues tal y como han sucedido. Y si alguna se escapa, pues ya le iréis matizando y le iremos complementando. Todo el Pleno es conocedor y se hizo público en su momento, porque además es un compromiso de este equipo de gobierno, el empeño en facilitar la modernización tecnológica en su momento, transformación digital, es lo que estamos ya llamando a partir de ahora,
de los servicios que presta el Ayuntamiento de Guecho para mejorar el servicio a la ciudadanía, para ganar en eficiencia, para garantizar con más personal la prestación eficaz presencial, puesto que en la medida que el personal administrativo pueda no dedicar horas necesarias a hacer trámites administrativos, porque la modernización o la transformación digital nos ha permitido ganar esas horas en simplificar procedimientos y en hacerlos más rápido y de una manera más ordenada, pues podremos dedicar también más horas a la atención presencial o a crear mayor valor añadido en los servicios municipales. Por tanto, es una ambición transversal, declarada y manifiesta y pública, yo creo que compartida pues, por cualquier persona que quiera estudiar con detalle cuál es el funcionamiento nuestro. Sucede en más administraciones y tenemos ese empeño y ese compromiso. Cuando el alcalde ya vio que, bueno, pues una vez que estamos superando ya la pandemia y se pudo superar como se pudo en ese aspecto, pues vemos que es el momento ya adecuado para impulsar definitivamente esto. Por supuesto, se han hecho consultas previas al respecto, pues otros responsables de área, con otras administraciones, intentando ver cuál era el camino adecuado. Nos reunimos la alcalde y yo mismo como concejal de personal y organización, por tanto, una de las respuestas que está por ahí ya se va respondiendo. Yo soy concejal de personal y organización, concejal delegado por la alcaldía y tomo parte de este procedimiento en su concepción y en las partes que ha sido requerida por la alcalde para mi opinión y concreción. Y vemos que, bueno, pues que la propia ley de instituciones locales de Euskadi, que es la guía nuestra para tal y como está puesto en los informes tanto de la propia alcalde como de la secretaría, la ley de instituciones locales de Euskadi es la guía para tomar o para este proceso de selección, aparte de otra normativa básica que atañe a todas las contrataciones públicas. En esa ley de instituciones locales de Euskadi, los artículos 36 a 42, pues se recoge toda la normativa específica al respecto de la contratación de un directivo público profesional. El artículo 36.4 dice expresamente que el nombramiento de los directivos públicos, la formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección por parte de la entidad local será competencia de la presidencia de la entidad, de acuerdo con lo que se prevé en la presente ley. La presidencia de la entidad es la propia alcalde. Por tanto, la propia ley otorga a todas las preguntas que está por ahí la competencia a la alcaldía. Es competencia total, legitimidad absoluta y una responsabilidad suya, específica, expresa, recogida en la ley, el nombramiento de este tipo de personal. Bueno, visto esto, hacemos nuestras consultas también sobre si la interpretación que estamos haciendo de la LILE, con quien, bueno, pues podemos tener contactos, dado que pertenecemos a la JPNV y es parte del equipo legislativo de la ley, pues poder consultar con el equipo legislativo la parte política, si estamos interpretando bien. Nos dicen que esa figura encaja aquí y lo consultamos también con el secretario general como máximo órgano jurídico del ayuntamiento y con el responsable de personal y organización, puesto que es quien es el responsable de la contratación de personal y de la organización. Con ambos funcionarios nos reunimos, el alcalde y yo mismo, en varias ocasiones para analizar la forma de cuál es el procedimiento para poder obtener la mejor persona, el mejor o la mejor profesional para que cumpla el objetivo y lleve a este ayuntamiento a una mejor transformación digital, pues cumpliendo los requisitos que he estado estableciendo hasta ahora. En ese sentido, se analizan todas las opciones, se estudia la LILE conjuntamente entre las dos personas funcionarias que ya he mencionado y los dos cargos públicos, que son la alcalde y su concejal delegado de personal y organización, y se ve que el directivo público profesional es la figura adecuada. Directivo público profesional que entre los requisitos está que puede ser funcionario de carrera, puede ser personal laboral o puede ser una persona que no tenga ninguna de esas consideraciones. En este caso, y como está pasando la transformación digital, ya se lee en la memoria de la alcalde y también recogido en el informe del secretario, que, bueno, pues que las administraciones, en concreto la nuestra y en general las administraciones, pues no tienen por qué estar siempre al tanto o al día de todo aquello que se mueve en el ámbito de las TICs y de los procedimientos más adecuados. En ese sentido, se cree y se justifica que es adecuado abrir también a profesionales, a personas que tengan contacto con la administración, pero que no tengan directamente la consideración, no hayan superado un proceso de selección y hayan alcanzado una plaza, pues porque no se ha presentado, que eso pasa en muchas ocasiones, de funcionario o funcionaria
de carrera o personal laboral fijo. Como la propia ley expresamente contempla en uno de sus articulados, pues te dice que puede ser una persona externa, pero que en cualquier caso deberá cumplirse los requisitos habituales de pública concurrencia, mérito, capacidad. Todo eso, también la propia ley, en el artículo, pues creo que son, si no me pierdo, en el artículo, por ir dando pistas, en el 40.789, te dice que en el 7 te dice los procedimientos de selección o provisión del personal directivo público profesional atenderá a los principios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, así como estoy diciendo, así como a la idoneidad de las personas aspirantes en relación con los puestos objetos de la convocatoria. Y en tales procedimientos habrá acreditarse o verificarse la acreditación por los aspirantes de las competencias profesionales exigidas. Dice además, en el 8, que el proceso de acreditación de competencias podrá ser desarrollado por la propia ente local, encomendado al Instituto Vasco de Administración Pública mediante el oportuno instrumento jurídico, o contratado, y esta es una cuestión específica de este tipo de puestos, de directivo público profesional, o contratado con profesionales o empresas externas, ajustándose en todo caso a los términos de la convocatoria al resto del ordenamiento jurídico. Estoy leyendo la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que es una ley básica para poder trabajar este aspecto y este tipo de contrataciones. Dice además que la designación del directivo público profesional es un acto discrecional, que solo puede desplegarse sobre aquellas personas que concurran a la convocatoria de provisión del puesto y cumplan los requisitos exigidos a la convocatoria y hayan acreditado poseer el mínimo de competencia requerido para el desempeño del puesto de trabajo. Así pues, en el pleno de mayo del año pasado, ya la convocatoria en la propia comisión informativa, y tal y como recoge la ley, en el caso de que se abra esta convocatoria a personas que no tengan la consideración de funcionario de carrera o de personal laboral fijo, se debe pedir y se debe votar en el pleno esa ampliación al resto de profesionales que están, pues, básicamente en el sector privado. Así se llevó en el pleno de mayo del año pasado y así se debatió y así se explicó, y el pleno autorizó que se hiciera ese proceso de selección dirigiéndonos al universo más amplio para poder encontrar la persona con mejores competencias y capacitación posible. A partir de ahí se pone en funcionamiento, pues, todo el procedimiento. Previamente a eso, en las reuniones que teníamos entre el secretario, el responsable de personal y organización, el personal técnico, en la concejalía delegada, que soy yo, el concejal delegado de personal y organización, y la propia Alcate, se estudió que al tomar la decisión de abrir a personal, a todo el sector privado también, para tener un universo más amplio a la hora de buscar la mejor capacitación, el procedimiento que se hace, tal y como contempla la ley, también iba a ser con una empresa de selección externa. Esa empresa de selección externa luego permite, dentro de todo el proceso de selección que hace, para aquellas personas, y tal y como exige la ley, aquellas personas que cumplen los méritos, que cumplen los requisitos, que son idóneos o considera personas idóneas, hace una selección entre las decenas de personas que se pudieron presentar, y pues presenta 4 candidaturas que constan ya en el expediente al que habéis tenido acceso y que habéis visto y que habéis leído, esas 4 personas con su perfil y cuáles son, pues, donde tienen mayores fortalezas y donde tienen pues sus debilidades. Por supuesto, entre los méritos y entre los requisitos está el conocimiento del euskera. Se podría asimilar, por decirlo de alguna manera, en que va a computar como mérito, pero no es requisito imprescindible. Es decir, para el proceso de modernización tecnológica del Ayuntamiento de Guecho, tal es la necesidad que lo que se exige de forma prioritaria y lo que más merita y lo que entendemos que es fundamental es que tenga un conocimiento y una experiencia y una capacitación a la hora de estar dirigiendo equipos, procedimientos y sobre todo tenga experiencia en el tema de la transformación digital, en el tema de la modernización tecnológica, porque son conocimientos específicos, concretos, en los que hay que tener una experiencia acumulada y a poder ser también con administraciones públicas, al servicio de las administraciones públicas. Es el caso de la persona seleccionada, que sin embargo es cierto, tal y como se ha manifestado, que su conocimiento acreditado en euskera es A1, sería deseable que fuera un conocimiento superior, pero se entiende que los méritos y la capacitación que tiene el resto de requisitos pues compensa y supera con ellos a otros candidatos que puedan tener un conocimiento de euskera superior. Es así. Entonces, como digo, esa empresa, ya lo explicamos anteriormente, esa empresa de selección que está acreditada para ello y que es propia para ello, se
elige mediante un contrato menor, cada otras preguntas que está ahí, no pasa nunca, ningún contrato menor pasa por el departamento de contratación porque todos son controlados directamente desde el departamento de intervención. Todos los contratos menores del ayuntamiento, al ser contratos menores con importe inferior a 15.000 euros, los de servicios, cuál es el caso, o los de obras, creo que son inferiores a, no sé si a 40 o a 50.000 euros, se controlan desde intervención, pero con el procedimiento bastante más abreviado. Es decir, son contratos menores para cuestiones de una cuantía menor y la propia ley contempla todo ese procedimiento y así está distribuido el ayuntamiento para que el departamento de contratación se pueda centrar en los contratos que llevan un procedimiento pues ya más amplio. Por tanto, también está en el expediente, está justificado porque se elige, se ha leído además en parte de la pregunta formulada por el grupo EH Bildu. Se determina también cuáles son los motivos por los que eligen una empresa u otra. Y también he explicado cuál es el procedimiento por el que se selecciona a la persona que finalmente se ha incorporado. En cuanto al informe del secretario, también hace mención a ese complemento al que se ha mencionado en las preguntas sobre el 10%. Bueno, pues es un personal directivo directivo público profesional, tiene unos objetivos que se tienen que determinar en el entorno de los 3 meses primeros desde su contratación, que no han concluido aún. También se entiende que tiene que tener cierta disponibilidad, puesto que es fácil que se le requiera en momentos que no sean los de la jornada ordinaria, para que tenga reuniones o que tenga que atender a los cargos públicos que vamos a requerir de su conocimiento, de su asesoramiento en un momento determinado, de la información de la que pueda disponer, tanto a la alcaldía como a las concejalías que correspondan, y en este caso, como depende, y tal y como está puesto en todo el nombramiento, depende de la concejalía de Gobierno Abierto y Modernización, como parece que corresponde, aunque tenga una afección más transversal. Y pues no creo que se me ha olvidado responder a ninguna de las preguntas. No las he respondido en el orden que se han presentado, pero creo que he respondido a todas ellas. Si se considera que hay alguna que ha quedado sin responder, pues reformúlese y la atenderé. Bien, yo creo que no se ha respondido a casi ninguna. Nos has contado un proceso que en general conocíamos, nos has leído una ley que conocemos, nadie pone en duda que se pueda contratar a este directivo. Se puede tener una opinión política o no. Cuando se planteó esto, nosotros lo definimos como el del látigo, porque no podíais poner de acuerdo a diferentes áreas. Si recuerdas, esa fue más o menos la definición que utilizamos, incluso creo que la utilizamos también en el Pleno. Lo que estamos planteando es de qué manera se hace esto. Nos has respondido diciendo que, bueno, que el responsable de personal ha intervenido en 2 reuniones, te he creído entender. Si son más, serán más. Nuestra pregunta es, una de las preguntas que hacemos es por qué no interviene, si es cierto que hicimos en todo el proceso, el responsable de personal. Y otra es que quién ha decidido que no intervenga el responsable de personal. Vale, si esa nota es suficientemente clara, ahora ya te voy respondiendo de una en una. Sí la he respondido, pero si acaso lo hago con más grado de detalle. Son varias las reuniones, no recuerdo cuántas, pero son varias, desde luego eran más de 2. Y distanciadas en el tiempo, otras más, pues porque hay que hacer una reflexión profunda sobre, bueno, es una figura que no se utiliza habitualmente en las administraciones públicas. De hecho, en el ámbito de ayuntamiento, otra cosa es organismos autónomos los que se puede hacer figuras asimilables o procesos asimilables en sus gerencias, pero como directivo público profesional en un ayuntamiento, más allá de las grandes ciudades, pues no encontramos donde ver cómo se hace y nos requiere un análisis más allá de lo habitual. Este puesto no forma parte de la RPT, es un puesto que aunque atiende labores que van a afectar a la estructura de la organización municipal, no es un puesto estructural, como se entiende estructural dentro de la RPT, es un puesto de nombramiento discrecional, es un puesto con un proceso de selección, por tanto, diferente a los que se tienen en los procesos de selección ordinarios para nombramiento de funcionarios de carrera, que es los que conoce profundamente al detalle, controla y gestiona magníficamente, a mi criterio, el Departamento de Personal y Organización de este ayuntamiento, pero el propio responsable de personal y organización, de forma conjunta, junto con el secretario, con la alcaldesa y conmigo mismo, entiende que en la medida que se hace, bueno, pues de la forma que contempla la ley, pero que no es la habitual que ellos están trabajando, entiende que además que la propia ley dice expresamente que es competencia directa de la alcaldía y todos entendemos que es un puesto de relevancia suficiente
y que tiene que estar alineado directamente, entroncado con el compromiso político que se adquiere desde el gobierno municipal, pues que quien mejor va a desarrollar, tal y como lo indica la ley, tal y como lo entendemos las 4 personas que he nombrado, es que se lleve directamente desde alcaldía, acompañado por el secretario general, que el secretario general es, por cierto, por competencia propia, quien tiene la mayor garantía jurídica, más allá que la competencia de la contratación de personal esté en el responsable de personal y organización. En este caso, pues entiende que no, por el proceso de selección específico que se tiene, y que aunque podrían llevarlo desde allí, pues acordamos entre las 4 personas, es un proceso acordado y reflexionado conjuntamente, que se haga por las personas que se ha hecho directamente, que es el secretario general como funcionario, y la alcalde y yo mismo, junto con la concejala, que va a ser quien dependa el personal directivo público profesional, que es la concejala de Gobierno Abierto y Modernización, pero ya en el proceso posterior, en el proceso de selección, en el diseño de cómo se hace, pues intervenimos esas 4 personas y así se decide. Y por tanto luego, como no tiene sentido que un procedimiento lo lleven 2 personas o 2 áreas, pues lleva una, se asigna a la secretaría y así se lleva. Por ahí ha preguntado también por la capacitación del secretario para hacer contratos menores. Pues, ya llegaremos. Si quieres responder ahora una a una, ya llegaremos. Pero entonces ya respondí a todos. Vete, vale, venga, correcto. Vale. Bien. Preguntamos a ver si el área de personal ha hecho algún informe indicando por qué no es preceptiva o por qué no es pertinente su participación. No hay ningún informe al respecto. Y si lo ha hecho, ¿por qué no está en el expediente? Vale, no hay, pero como digo, fue actuado de una forma consensuada y no es necesario. Bien. Otra pregunta que hacemos. Si hay una comunicación en la que acordamos, no solamente verbal, sino creo que hay un cruce de correos electrónicos en los que acordamos que efectivamente lo lleva el secretario. Creo recordar que había, pero un correo breve diciendo, oye, que lo llevo yo, una cosa de esas, pero no hay informe ni motivación. Yo he pedido un informe porque eso en teoría no tiene que estar en el expediente. No hay ningún informe. No tiene por qué estar. Lo que preguntamos es, ¿en cuántas ocasiones en esta legislatura la alcaldesa ha hecho el informe de necesidad de contratar a un trabajador de esta institución? Y en esta legislatura se han contratado a directivos. Vale. A directivos profesionales, ninguno. No con esa figura. Vale, con esa figura, nadie. Nadie, porque es la primera vez que se hace, desde luego en el Ayuntamiento de Ocho y en otras administraciones. La alcaldesa, como todas las alcaldías, tienen concejalías delegadas y luego hay responsables de área. El informe de necesidad se hace por los responsables de área y por las concejalías delegadas. Por tanto, yo creo, que se me escape, seguramente todos los informes de necesidad, de coberturas, de sustituciones, de necesidades adicionales de personal se han firmado por responsables de área y concejalías delegadas en cada área. No por la alcaldesa, porque tiene todo eso delegado. Pero, como he dicho, por la propia naturaleza específica del personal directivo público profesional, las personas que tienen competencia sobre la materia, ya sea de forma delegada, ya sea competencia propia, delegada, en mi caso, como concejal de personal y organización, pero delegada por el propio alcalde que toma parte en el proceso de reflexión y de decisión. Esa propia alcalde, como he dicho en el artículo 36.4, que dice expresamente, y lo voy a leer, porque creo que es oportuno y creo que era parte de mi respuesta, pero la incido en ello porque es relevante, el nombramiento de los directivos públicos o la formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección, y nos referimos al personal directivo público profesional, capítulo 3, artículo 36.4, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, por parte de la entidad local será competencia de la presidencia de la entidad, de acuerdo con lo que se prevé en la presente ley. Por tanto, estamos cumpliendo un mandato legal para cumplir con esa normativa. No estamos inventando nada, si es lo que se está preguntando, que quizá no sea el caso, pero vamos, estamos cumpliendo con el artículo 36.4 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que hace referencia expresa al personal directivo público profesional, competencia de la alcaldía. Y el responsable de personal y organización, se lo entiende también, y por tanto, ni siquiera tomo yo parte en ese nombramiento. Formalmente, lo que sí hago es, pues por la experiencia que puedo tener en contratación de personal desde el equipo de gobierno municipal, pues tomo parte del grupo que tiene esa reflexión para cómo se hace. ¿Alguna pregunta más, Iván? Sí, sigo. Pero quiero hacer notar que lo que has dicho ahora es, en 2 cosas has dicho, que habitualmente los informes de necesidad se firman por el responsable del área y por el responsable político. Sí. Cosa que no ocurre en esta ocasión. El informe de necesidad solo lo firma la alcaldesa. Sí, espera, déjame terminar a mí.
Y también has leído el artículo, y en el artículo habla de nombramiento y formalización del contrato. Habla de nombramiento y formalización del contrato. El nombramiento no incluye el informe de necesidad. El informe de necesidad y todo el proceso lo puede hacer otra área, y el nombramiento hace la alcaldesa. No, por matizar, porque como te gusta leer la ley, yo también quiero hacer estos dos matices y sigo con las preguntas. Antes duran una hora ya, porque ya he respondido. Esa es la pregunta. ¿Qué pregunta estás haciendo ahora? No sé, estás haciendo una reflexión en alto, pero ahora, ¿cuál es la pregunta que no te he respondido? Yo no he dicho que no me haya respondido ahora, que no voy a responder a ninguna pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me estás formulando ahora? Para que te responda de una en una. Antes te he respondido todas. Ahora voy, no me has dejado llegar. Vale, estás haciendo una reflexión. He hecho una reflexión, porque claro, tú dices aquí, con lo que has dicho al principio, que las afirmaciones no casan con vuestras explicaciones, cosa que no pongo en duda, pero las afirmaciones están basadas todas en el expediente, entonces habrá que ver qué es lo que no casa. Vuestra opinión, sí. Respecto al 10% del complemento, sí me ha respondido. Y respecto al... a ver si es habitual que el secretario haga este tipo de contrataciones. Bien, ojo, de contrataciones no de la persona, de la empresa. Vale. El secretario, como responsable de área, sabéis que tenemos... empiezo por la última y luego, aunque no me has formulado una pregunta, sí voy a matizar la valoración que has hecho, reflexión previa a la pregunta que has formulado. Me podrás no estar de acuerdo, pero matizar mi valoración es fastidiado que lo hagas tú. Bueno, explicaré. Si no, pues tampoco, porque no has formulado la pregunta, o sea que voy a la pregunta que has formulado y me ciño a ello para seguir el guión y que nos entendamos, porque si no esto puede parecer un poco batiburrillo. El secretario general, tenemos 11 áreas. El del ayuntamiento, más los organismos autónomos, más la Fundación Punta Begoña, más la participación de la Sociedad Pública Deportiva El Abra, pero de las 11 áreas que componen el ayuntamiento hay un área que es la Secretaría General, y el responsable, la persona responsable del área es el secretario general. Como responsable del área tiene competencia en gasto público, como veis en el presupuesto todos los años, el área corresponde al secretario general, tiene un presupuesto asignado y todo el gasto que se lleva desde su área lo contrata él. O él es el que firma, o él es el que autoriza, puede delegar parte del gasto, pero normalmente yo creo que el secretario, los contratos menores que puede hacer, porque hace contratos menores puntuales, es verdad que es un área que no tiene mucha necesidad de gasto, como tampoco la tiene intervención, pues bueno, pues son áreas más de control que de gestión, pero también tienen su parte de gestión y también tienen su partida de gasto, su presupuestación en el gasto, que lo viene a explicar todos los presupuestos, y sois conocedores de ello, y por tanto hay una partida específica para hacer contrataciones por capítulo 2, entre ellas un contrato menor de estas características. Lo puede realizar y lo hace. Obviamente, de empresas de selección, pues yo no recuerdo que haya hecho ninguno, porque no le hemos encargado que lo haga en ningún caso. Contratos menores, me refiero a contratos menores, pues hará todos los años, no sé cuántos, pero unos cuantos. Vale, la otra pregunta es si ha controlado el área de contratación ese contrato. Me has dicho que no, que ese contrato al ser menor le corresponde a intervención. Entonces mi pregunta es si la ha controlado el área de intervención. Intervención tiene su propio procedimiento de control para todos los contratos menores y lo hace como control de los contratos menores. Y luego determina intervención si pues las determinaciones que tiene básicas para los contratos menores, si hay presupuesto, si es que está hecha la RC, si es que, y luego el contenido pues hace un control financiero a posterior, como se ha dado cuenta en algunas ocasiones. Han llegado informes del control que hace la intervención al final del ejercicio, y en algunas ocasiones se ha detenido sobre los contratos menores, y yo creo que hace un par de años o tres, no sé, más o menos, hicisteis un control específico sobre todos los contratos menores, tal y como está contemplado, por cierto, en la normativa de control interno, que creo que es la misma que hemos traído hoy aquí. En esa misma normativa que hemos traído hoy aquí con una modificación, es en la normativa donde está contemplado cómo el área de intervención hace su control sobre los contratos menores. Y a pleno ha ido en alguna ocasión todo ese informe. No es sobre lo que hace sobre los contratos menores. Entiendo que ahora no voy a decir si ha controlado este contrato menor, pero el área de intervención en esos contratos, en esos controles que hace, también emite unos documentos que tienen una forma determinada, etcétera. La fiscalización, te refieres. De fiscalización. Entonces mi pregunta es si este contrato lo ha controlado. Y la siguiente pregunta es, porque claro, has leído muchas leyes, bueno, no has leído una ley, has leído una ley, pero la siguiente pregunta es ¿por
¿por qué en este contrato menor no hay memoria de necesidad? La memoria de necesidad de un contrato menor también está regulada por la ley. Incluso cuando se habla de servicios, también se indica que esa memoria de necesidad deberá justificar que la entidad no dispone de medios suficientes para desarrollar ese servicio. Entonces, eso lo dice la Ley de Contratos del Estado, no lo digo yo, lo dice la ley. No consta en el proceso de fiscalización que haya ningún tipo de eficiencia en ese sentido. Consta es memoria de necesidad en el expediente. Yo te digo que, como bien has dicho, hay un proceso de fiscalización en el que se determine para cualquier actuación que conlleve gasto público, también por contrato menor de estas características, y no nos consta que haya una observación o una consideración o algo que determine esa eficiencia que tú estás mencionando, ni siquiera sé si es una eficiencia, ¿no? Lo que yo pregunto es, ¿por qué no se ha hecho la memoria de necesidad? Pues yo, sí, te puede matizar seguramente la interventora, que es la responsable. Una de ese pequeña proceso. matización Sí. o una aclaración respecto a la fiscalización o control, que no es exactamente fiscalización porque los contratos menores por ley están excluidos de fiscalización limitada previa. Sí que es verdad que el control, o vamos a decir, se lleva desde intervención en la medida que tenemos un aplicativo para gestión de los contratos menores. Se diseñó, bueno, pues precisamente a la vista de la normativa que hacía la ley de contratos del sector público de los contratos menores, sobre todo, al hilo de aquella modificación que se hizo del control de los proveedores que no podían superar el mismo proveedor por tipo de contratación un cierto importe anual, se instaló este aplicativo para controlar esas cuestiones en relación a lo que decía el artículo 118 de la Ley de Contratos del Estado, que es más bien poco, porque en un artículo pues regula todo lo que tiene que decir respecto a los contratos menores. Ese aplicativo está ahí. Posteriormente se modificó otra vez la Ley de Contratos, el artículo 118, para hacer decaer esos controles por importes y por tipo de proveedor, pero nosotros seguimos utilizando, todas las áreas siguen utilizando el aplicativo de tramitación de contratos menores precisamente para tramitar y gestionar esos contratos menores. Y el propio aplicativo incluye un apartado donde se refleja o se introduce en la solicitud que se hace intervención de ese contrato menor para que lo contabilicemos, no para que lo fiscalicemos, se incluye un informe de necesidades. Y es un texto que aparece ahí y está en el propio aplicativo, está registrado, está grabado, y habrá un informe de necesidad como en el resto, porque en todos los contratos menores existe ese texto que tiene que incorporar el solicitante, el que está tramitando el contrato menor, donde se indica pues la necesidad, el objeto, lo que dice efectivamente la Ley de Contratos, también en los contratos menores, que cualquier contrato debe llevar una motivación o un informe de necesidad. Y eso se hace en el caso de los contratos menores a través del aplicativo. Es cierto que el informe de necesidad de los contratos menores puede ser en extensión considerablemente menor a un informe de necesidad. Sobre la extensión no se dice nada, sobre la extensión no se dice nada, pero que tienen que estar, sí, y que en el caso de los contratos menores consta en el propio aplicativo y pues también. No voy a debatir sobre eso, pero la ley de contratos del Estado también dice cómo deben ser los contratos de servicios, qué características deben tener, a qué situaciones debe responder, y no solo en un artículo, sino en más de uno, dice que si un servicio lo puede prestar al ayuntamiento, debe prestar al ayuntamiento, y no se puede externalizar en un servicio. Esto también es algo que dice la Ley de Contratos del Estado. Entonces habría que ver cómo se vincula la Ley de Contratos, lo referente a los servicios con lo referente a los contratos menores. La Ley de Contratos del Estado dirá una cosa, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. En cualquier caso, la ley lo dice expresamente, y lo he leído antes, y lo va a leer ahora Kelche ¿puedo terminar de hablar o no? Bueno, si te parece, puntualizamos ahora, porque es que ¿sabes qué pasa? Que hemos llegado a un acuerdo en el que vais señalando las preguntas que no he respondido, y sin embargo, en lugar de eso, estás haciendo una serie de reflexiones y consideraciones sin pregunta, y luego haces una pregunta. Entonces yo no sé si limitarme a responder únicamente a la pregunta, o también rebatir en un estilo de debate, que no era lo que habíamos acordado, tus reflexiones y consideraciones. Bueno, esto vamos a ver si nos aclaramos. O hacemos preguntas o hacemos las reflexiones y consideraciones. Primero vamos a determinar una cosa. Aquí de momento no hemos acordado nada. Segunda cuestión. Esto viene al hecho, pero mi pregunta ha sido muy clara. Otra cosa es de dónde ha derivado tu respuesta. Mi pregunta es muy clara, y es: ¿por qué en la contratación de la empresa, en la elaboración de este contrato menor, no consta en el expediente una memoria de necesidad? Esa es la pregunta que está registrada, y esa es la pregunta que no tiene respuesta. Bueno, va a contestar ahora la concejala Kelche.
No sé, yo simplemente quería hacer referencia a lo que habías comentado. Tú dices que no consta con la explicación que acaba de dar la interventora. Yo no puedo ahora asegurar que consta, pero puedo asegurar que estoy casi segura que sí consta, con lo cual constará de una forma o de otra en la forma en que se ha producido esa contratación. Pero lo que quiero insistir más, porque has insistido varias veces, es que creo que lo que tenemos que tener todos claro, y creo que lo tenemos todos y todas, es que este es un procedimiento excepcional que no tiene una regulación concreta en la propia LILE, pero que la propia LILE, pese a lo que tú acabas de hablar de este informe, que es a lo que yo hacía referencia, de necesidad, dice que el proceso de acreditación de competencias podrá ser desarrollado por la propia entidad local encomendado al Instituto Vasco de Administración Públicas y mediante el oportuno instrumento jurídico o contrato con profesionales o empresas externas, ajustándose a todos casos a los términos de la convocatoria y al resto del ordenamiento jurídico. Lo que nosotros entendemos es que este procedimiento de contratación se ha ajustado al procedimiento administrativo, y es que además es una de las excepcionalidades. No habría por qué justificar en este caso una empresa externa, puesto que la ley ya dice que tú puedes contratar en este caso una empresa externa. En cualquier caso, creo que esto se puede dilucidar fácilmente si se va al documento en el que se vea cómo se ha contratado, que acaba de comentar la propia interventora, que quedará constancia. Con lo cual yo doy por respondida esa pregunta en numerosas ocasiones, lo ha contestado antes el concejal Ignacio Uriarte y ahora lo acabo de decir yo. Bueno, pues ahora yo tengo que hacer un matiz. Desgraciadamente, la LILE no es absoluta, está sujeta a otra serie de leyes. Entonces, la LILE puede decir que el proceso de contratación se puede hacer a través de una empresa externa, pero en ese proceso de contratación de una empresa externa, que es de lo que estamos hablando ahora aquí, hay que ajustarse a la ley de contratos del Estado, no hay que ajustarte a lo que diga la LILE. Entonces, en ese aspecto, quien manda es la ley de contratos del Estado y no manda la tipología de persona a la que quieres contratar y para la que contrates una empresa externa. Ese es nuestro punto de vista. Entonces, sigo. ¿Cuál es la pregunta? No, ahora he matizado, porque aquí como todo el mundo matiza, tengo que matizar lo que se dice. ¿Por qué se inició la contratación de una empresa externa antes de firmarse que se iba a hacer mediante una empresa externa? Porque el inicio de la contratación de una empresa externa es del 30 de junio, cuando se piden los documentos. Hasta ese momento nadie en este ayuntamiento sabía que iba a ser una empresa externa, porque aunque decís que lo habéis llevado a pleno, lo que llevasteis a pleno fue la posibilidad de que fuese una persona que no fuese funcionario la que optase a esta plaza. Nadie sabía hasta ese momento que iba a ser una empresa externa. Las bases se firman el 31 de agosto, si no me equivoco, por ti, Kelche, y por el secretario, y por la alcaldesa el día 1 de septiembre, y se publican el 9 de septiembre. Ese es el momento en el que se dice que se va a hacer la contratación a través de una empresa externa. Sin embargo, el proceso de contratación de la empresa externa había empezado el 30 de junio. La pregunta es ¿por qué? Yo no sé a qué llamas comienzo de contratación de una empresa externa. El comienzo de contratación de una empresa externa está cuando se contrata. Otra cosa es que con los proveedores puedas tener conversaciones previas, que no sé si es el caso. A ver, yo creo que, mira, no es falso, porque no he participado. Mira, antes me preguntaba Paula a ver si también a nosotros nos tratan como a tontos, y a veces parece que sí. Yo considero que cuando un responsable técnico municipal envía un email a 5 empresas solicitando una oferta, sí, y recibe de esas 5 ofertas 3, ha empezado el proceso de contratación, porque es un contrato menor y porque está solicitando ofertas. ¿A ti te parece que no? Bueno, pues seguramente tendremos, pero a eso llamo proceso de contratación. No, ese proceso de envío de los emails se produjo el 30 de septiembre. La firma del acuerdo para publicar en el Boletín Oficial de Vizcaya fue entre el 31 y el 1 de agosto, las 3 firmas, de septiembre, el 31 de agosto, perdón, y el 1 de septiembre las 3 firmas. Y la publicación del Boletín Oficial de Vizcaya, en el que se indica que se hace la contratación a través de una empresa externa, es del 9 de septiembre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué empieza una contratación antes de eso? A mí no, es que nada de lo que dices es incompatible con el cumplimiento de la ley. Es decir, precisamente los contratos menores permiten una agilidad y tú puedes tener contacto con proveedores y no haber contratado con ninguno de ellos. Tienes una información porque precisamente es un servicio que no controlas, que no presta el ayuntamiento,
que no controlas, que no conoces. Yo no sé cómo ha sucedido, pero te digo cuál es el caso genérico. Vas a hacer un contrato menor No, sobre... el caso genérico no me lo cuentes, ya lo conozco. Bueno, Yo quiero este caso. Pero yo te lo cuento porque responde al caso particular. Entonces yo también podré contar con la apetezca luego, Con ¿no? total libertad, como hace siempre. No hay nadie te corta esa libertad, por supuesto. Digo que los contratos menores, que son contratos, recordemos, en cuestión de servicios inferiores a 15.000 euros, que como ha explicado la interventora antes, están libres incluso por ley del proceso de fiscalización previa para ganar agilidad, es fácil, yo entiendo que es comprensible que un responsable de área que tiene que prestar un servicio, tiene que contratar un servicio que no conoce, que no controla, que no sabe ni de precios ni de nada, pero que sabe cuál es el objetivo que quiere que se lo presten, pues vea cómo está el mercado para saber cuál es, pues cómo es el contrato que debe realizar. Pues puede ser. Luego, cuando lo contrate, tendrá que hacer un contrato y a partir de que esté hecho el contrato es cuando se presta el servicio. Que entiendo que es como ha sucedido. Se hace el contrato y se presta el servicio a partir de ahí. Y se hace el contrato tal y como está establecido, con la reserva de crédito correspondiente, con la comunicación del informe a intervención, con el aplicativo que está diseñado, y después de que se hace el contrato es cuando se presta el servicio. Que haya antes y que conste en el expediente para mayor transparencia que el responsable de área o el responsable de ese gasto haya visto cómo está el mercado previamente para un contrato menor, pues porque no controla ese tipo de proveedores, pues ¿a quién le extraña? ¿A quién le extraña? Lo extraño sería que lo haga a ciegas, con total desconocimiento, y lo mete en el expediente, me imagino que para mayor transparencia, como es lógico, transparencia de la que habéis disfrutado y lo habéis visto. Pero una vez que se contrata es cuando empieza a prestarse el servicio, que es lo que debe respetarse. Yo entiendo que eso ha sido respetado en todo momento por las fechas que has descrito, que yo no sé de memoria. No sé si te he respondido o no. Más o menos, hay dos datos importantes. Primero, la transparencia no se disfruta, es un derecho que tenemos y una obligación para vosotros. Sí. Digo, porque es que a veces parece que es vuestra magnanimidad los que nos permite acceder a determinadas cuestiones y esto no es así. El disfrute es vuestro, no es nuestro. No se trata de un disfrute, pero en cualquier caso, si hay un dato que me ha parecido interesante que has dado y sobre el que quería indagar antes, es que claro, que como la persona que está haciendo el contrato no tiene conocimiento del mercado, pues que tiene que pedir esto. Entonces, ahí está la pregunta, ¿por qué resulta que una empresa, un área del ayuntamiento que tiene conocimiento de los procesos de contratación y de procesos de selección de personal, como es el área de contratación, con un directivo y 4 técnicos asignados? Ahí es donde te digo que precisamente el responsable de personal y organización que te he respondido antes, él mismo manifiesta que ese tipo de servicios no los conoce en absoluto, porque el tipo de selecciones que ellos llevan no es este tipo de selección excepcional, contemplado excepcional o extraordinario, o voy a poner diferente, distinguido dentro de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, sino que es el tipo ordinario de selección por procesos de selección ordinarios que obviamente se realiza con recursos propios. En ese sentido, el área de personal y organización es experta en hacer selección con recursos propios. Pero para dirigirnos más allá al abanico amplio, pues se elige tal y como marca la ley, o como invita la ley, o como la ley permite que se realice. Se elige una empresa externa. Eso es. Entonces, el área de personal y organización no sabe de procesos de selección con empresas externas porque no se utiliza jamás. Entiendo yo que yo soy... Yo te digo, entiendo yo que la gente que trabaja en personal sabrá más de selección de personas que el ingeniero municipal. Pero esto es mi entender. Pero te estoy explicando el por qué con este proceso de selección, entre las 4 personas que reflexionamos de manera conjunta durante bastantes reuniones, de forma individual, con lecturas individuales y colectivas, ya, pero yo te lo explico con más detalle aún, porque parece que no lo sé. Entre los 4 entendemos que lo lleve el secretario porque, pues por lo que ya he dicho antes. ¿Y por qué no lo lleva personal y organización? Pues ya lo expliqué antes también, no voy a reiterar constantemente. Yo sí considero que esa pregunta está más que respondida. Vale, un matiz, repetir las cosas no es dar más detalle, pero bueno, hay otra pregunta que está respondida y es por qué no interviene el área de personal, ya la ha respondido, y otra pregunta que es la que dices, ¿cuáles son las capacidades del secretario municipal, que ahora me acabas de decir que no es ninguna, y de la alcaldesa, para decidir que la metodología utilizada por una empresa de personal es mejor que la otra? Yo no he dicho eso. Me has dicho que pide contratos, hace una prospección de mercado porque no controla He respondido antes y te he dicho que es total y absoluta su capacidad, tanto de uno como de otro. La de la alcaldesa, primero porque la ley lo marca expresamente que es su competencia, y luego además
Pues porque la ciudadanía y el Pleno la ha elegido como alcalde y siendo su competencia, pues es total y absoluta. Bueno, espera, que te voy a matizar la pregunta. Pero además no, déjame que te responda. No, es que la pregunta, te responde a la pregunta correcta. Pues que es la pregunta que me ha realizado. No, la pregunta está bien hecha, ¿vale? Sí. La pregunta dice, ¿cuál es la capacidad gaitasun en euskera, sí, prestakuntza, formación, sí, y escarmentua, experiencia, sí, en procesos de selección de personas que tienen el secretario o la alcaldesa, sí, que les permite discernir que el proceso de selección que utiliza una empresa u otra es mejor o peor? Porque el secretario a quien se le ha encargado la gestión de ese contrato menor, emite un informe en el que dice que las dos empresas, Campo de Ochandiano y SIF, Selección e Información, tienen exactamente el mismo precio, pero que él opta por Selección e Información porque ofrece una garantía de un año. Después de eso se produce una reunión, que no suele ser habitual, de lo que yo conozco, en la cual, en una reunión, 2 reuniones con esos, del secretario y la alcaldesa, se cambia la decisión del técnico o la propuesta del técnico en cuanto a quién hay que contratar. Entonces, tu duda es sobre qué capacidad tienen para determinar entre la adjudicación de un contrato menor entre una empresa u otra. No, te lo digo, es que te lo he explicado, te lo explico antes, pero te lo explico, no la concreto más. La argumentación que dicen para no... Pero yo te voy a pedir que me formules una pregunta, sí, porque te la si estoy no, formulando. haces una reflexión, una consideración, que perdón. discrepo casi totalmente con lo que dices, y luego haces una pregunta que cuando te la respondo me dices que no te estoy respondiendo la pregunta. O sea, mira, no estoy discrepando, pero... concreta, vale, pues te voy a hacer la pregunta concreta, porque tú discrepas de cosas, pero que no se puede discrepar de los hechos, o por lo menos de lo que pone... O por lo menos de lo que pone... Pregunta, por favor, sí, o por lo menos de lo que pone en el expediente. El secretario propone, le doy contexto a la pregunta para que luego... Sí, te la respuesta, por favor. Sin contexto, fórmulame una pregunta y yo te la respondo. No, yo te doy contexto a la pregunta porque es importante el contexto. Vale, pues el secretario, que es al que se le ha encargado el concurso o la gestión del contrato, propone a una empresa que se llama Selección e Información. El precio de Selección e Información en el Campo de Ochandiano es exactamente el mismo. El secretario propone a esa empresa porque ofrece un año de garantía. Después se produce una reunión de la alcaldesa y del secretario con las empresas, entiendo que por separado. No tengo constancia, pero entiendo que por separado. Y después de esa reunión se emite un informe en el que se dice que, a pesar de que la propuesta del secretario de la Selección e Información, a quien se va a contratar es a Campo de Ochandiano. Y se aducen 2 motivos. Uno es que Campo de Ochandiano tiene la capacidad de desarrollar el proceso en euskera, y el otro es que la metodología que utiliza Campo de Ochandiano es mejor que la metodología que utiliza Selección e Información. Entonces, mi pregunta es, ¿qué capacidad, formación o experiencia tienen el secretario o la alcaldesa para poder valorar la metodología de una empresa u otra y cambiar la propuesta de resolución que ha hecho un técnico municipal? Esa es la pregunta. Vale, cuando dices un técnico municipal te refieres al propio secretario, que es quien toma parte de esa decisión. O sea, quiere decir que no están cambiando la decisión de otro técnico municipal. No. Hay una reunión entre 2 personas. Previamente hay una reunión entre 4 personas que tienen competencia, como he descrito antes, ¿no? A remitir otra vez. O sea, la alcaldesa tiene competencia plena y absoluta por 2 motivos. Primero, porque para este procedimiento en concreto se le otorga como alcaldesa la ley. Y segundo, porque en las elecciones municipales y en el Pleno se ha decidido que sea ella la alcaldesa. Y como la ley de instituciones locales de Euskadi dice que la alcaldesa es quien tiene competencia en ello, pues le corresponde a ella. Es que preguntar eso, luego... Si tú quieres valorar su competencia personal, pues no voy a citar todo su currículum. Pero también te digo que en su currículum podríamos concluir fácilmente que tiene capacidad para tomar ese tipo de decisiones, incluso decisiones mucho más importantes, que atañen a unos 120 millones de euros cada año en el presupuesto municipal, por ejemplo. Es que poner en duda eso es poner en duda prácticamente toda la democracia. Y esto te lo digo como reflexión. Y segundo, el secretario general, a ver si va a resultar que una persona que es secretario general municipal, por tanto funcionario de habilitación nacional, que lleva años ejerciendo como secretario general, no va a conocer cuál es el ordenamiento jurídico para poder estar contratando eso. Y además, es que en su caso también ha llamado personal en más de una ocasión. Entonces, preguntarlo también ya, como se suele decir, preguntar también es que no hay que dar más detalle. Vale, te voy a dar la respuesta, Igor. Preguntar también. Sí, te voy a dar algún otro detalle porque, primero, la alcaldesa no tiene, ni esta alcaldesa ni ninguna de H. Bildu tiene competencia plena para hacer todo lo que le dé la gana. Pero que dice la ley. No. Los políticos elegidos, esa alcaldesa tiene legitimidad, tiene tal, pero tiene unos límites legales. Claro. Cualquiera de nosotros. Vale, bien. Tiene unas obligaciones. Vale, bien. Entonces, segunda cuestión.
el secretario puede saber de mucho, y la alcaldesa puede saber de mucho, y el ingeniero municipal puede saber de mucho, pero no todo el mundo sabe de todo. Entonces mi pregunta es, ¿qué formación tienen? Y hubiese sido muy fácil, porque claro, a nosotros se nos obliga a registrar las preguntas con antelación para que vosotros tengáis tiempo de responderlas. Entonces, hubiese sido muy fácil que digas, mira, pues el secretario tiene esto y esto, pero ser funcionario de habilitación, funcionario de habilitación nacional no le habilita. Considero que no estás haciendo ninguna pregunta. Estoy haciendo una pregunta. Estoy haciendo una pregunta y lo que estoy diciendo es que no me está respondiendo. Y te estoy haciendo una pregunta que él ha hecho en tiempo y forma y que no tiene respuesta. Y bueno, seamos un poco honestos. Pregunta y yo te respondo. Yo soy bastante más honesto de lo que tú crees. No, yo creo que... Y bastante más honesto que tú, de aquí a Lima. Bueno, pues eso... Pero vamos a eso no se lo cree nadie, pero bueno. La segunda pregunta es, ¿en cuántas veces ha intervenido la alcaldesa en la decisión de un contrato menor? No. Yo te he respondido. Antes lo que me he preguntado es en cuántas veces interviene la alcaldesa en la definición de un puesto de trabajo y bueno, pues te vuelvo a decir. Y ahora digo, ¿en cuántas veces? Espera que te hago bien la pregunta. ¿En cuántas veces en esta legislatura se ha reunido la alcaldesa con una empresa en el marco de un contrato menor para decidir a qué empresa se contrata? Y si ha sido en varias, ¿con qué empresas y en qué contratos? Te vuelvo a responder lo que te he respondido antes. La alcaldesa, como todas las alcaldías, tienen concejalías delegadas. Y vuelvo a responder. En este caso, más allá de que haya concejalías delegadas, específicamente para este contrato, y pues, lo que no voy a hacer es volver a responderte todo. Te lo he respondido ya. Es un contrato específico, una cuestión concreta en la que se determina, después de reflexionar, las personas que entiende la alcaldesa que tienen competencia en la materia y que creo que nadie discutirá, que su delegado de personal tiene competencia en la materia, que el secretario general puede tener competencia en la materia y que el responsable de personal y organización tiene competencia en la materia, determinan que se haga de esa manera y por tanto es la alcaldesa en primera persona quien toma las decisiones que corresponden, porque en ese caso no echa mano de la delegación, no está un concejal decidiendo, está la alcaldesa en primera persona decidiendo, porque pensamos que es de la envergadura suficiente esa contratación como para que sea ella en primera persona que lo haga, y así lo asume y así ejerce la competencia que le corresponde. La puede delegar o no, y en este caso no la ha delegado. Para las demás situaciones habituales, por supuesto que son competencias delegadas, cada concejalía hará lo que corresponde, rendirá cuenta a la alcaldía con el procedimiento que tengan establecido. Cada ayuntamiento lo tendrá de una manera diferente. Pero son competencias de autoorganización. El gobierno se autoorganiza como considera. Tú me pides a mí que haga las preguntas, yo pediría que se responda. No he preguntado ni los motivos, ni la justificación, ni el marco legal, ni nada. La pregunta es muy clara. ¿Cuántas veces? La pregunta es clara. ¿Cuántas veces? 0, 1, 2, 3, 20, 27. Que yo sepa, a mí no me ha comunicado que se haya reunido para estar tomando... Pero tampoco yo tenía consciente, yo era claro que... O sea, no sé, es que... Pues no sé, que yo sepa, no se ha reunido para estar... haciendo contratos menores, lo hacen sus concejalías delegadas. Pero estaremos claros que la pregunta es clara y que teniéndola en tu poder hace una semana se podía haber previsto, ¿no? La respuesta, 0, 1, 2, 3. Lo que te estoy diciendo, que con la información que yo tengo, ninguna. Lo que te estoy preguntando ahora es que estaremos de acuerdo en que la pregunta es muy clara, es un cuánto, es un indicativo numérico pero y también la respuesta está en tu poder, la pregunta está en tu poder desde hace 7 días. Pero también entenderás que la propia alcaldesa tiene cientos de reuniones todos los años y que en esas reuniones se reúnen con sus propias concejalías. Puede ser que una concejalía le esté diciendo este contrato menor, no creo que sea el tema, yo no recuerdo que sea el tema que trate normalmente la alcaldesa con las concejalías delegadas, y desde luego a ella no le consta haberse reunido para hacer otros contratos menores, pero tiene cientos de reuniones, entonces no te puedo decir con total seguridad que haya estado, yo se lo he preguntado, a ella no le consta que haya estado. Pero ya está, esa respuesta vale. Pero todo el resto igual le dice, yo estuve... y esa respuesta, igual no era ni consciente que estaba hablando de un contrato menor. Esa respuesta vale, y esa está entendida. Hombre, tú eres consciente cuando hablas de un contrato menor para cambiar la decisión del técnico. Sí, pero bueno, yo soy un concejal, tengo mis competencias, no estoy a 1000 cosas como una alcaldía. A ver si se considera que se puede modernizar. Y antes tenía unas preguntas, pero como no estaba, pues vienen aquí, estaba tanto a modernización como a ti, si se puede modernizar el ayuntamiento, si una persona que va a tener que trabajar con jefes de sección o de áreas
Vale. a los que se les pide un perfil 3 o un perfil 4, si esto se puede modernizar con una persona que tiene un perfil 1. Más aún, cuando entre los cuatro perfiles seleccionados por la empresa Campo de Ochandiano había una persona con un perfil 3, porque luego resulta muy curioso que lo que es una fortaleza a favor del candidato seleccionado en un lado también no es una debilidad en el otro. Ya no se coge a la que tiene euskera porque el otro tiene más experiencia en el trato con la administración y no se coge al que viene de la administración porque como este viene de la empresa privada puede dar más experiencia. Resumen. Entonces, a ver si tú crees, y la pregunta también iba para ti, Yanire, como responsable del área de la que va a depender, si creéis que se puede modernizar la administración vasca sin saber euskera. Yo he hecho un esfuerzo de respuesta absoluto al principio de mi intervención. Esta respuesta, desde luego, te la he respondido al principio de la intervención y no voy a responderte otra vez. No me la ha respondido. Sí, te la he respondido. Y entonces el euskera no tiene una relación con él. Él ha respondido anteriormente expresa, concisa y detallada. Entonces, intentemos hacer preguntas que no haya respondido ya y no voy a volver a reiterar. Se ha respondido que a la persona se le pedía, y esto aquí tenemos un poco parte de responsabilidad nosotros, porque esto pasó por comisión en un momento determinado. Bueno, no pasó así por comisión, sino que se le pedía... Pasó por comisión. No recuerdo exactamente si las bases pasaron por comisión o no. No, las bases. Bien, entonces en las bases no pasaron por comisión y ahora que ya estamos en ello quiero recordar que el Elkarrekin Podemos pidió las bases en más de una ocasión. En las bases no pasaron por comisión y es en las bases donde se dice que tiene que tener conocimientos de euskera. No se aplica ningún perfil ni nada. Entonces lo que nosotros estamos preguntando ahora mismo ya no es sobre un procedimiento de contratación sino es sobre un posicionamiento político. Es decir, los responsables del PNV consideran que el responsable de modernización y tecnología del ayuntamiento no tiene que tener ningún conocimiento de euskera. He hecho un esfuerzo considerable de detalle y conciso de respuesta anterior y eso te lo he respondido totalmente y también en la comisión anterior se ha dado respuesta y te he dado yo respuesta también en esta comisión. Lo puedes preguntar 30 veces, pero ya no te va a responder más veces. No ha respondido ninguna, pero vale. Bueno, y como a mí también me has citado, también quiero decir que lo doy por contestado, se ha explicado antes también en la Comisión de Ciudadanía, lo ha explicado también el concejal Ignacio, no voy a reitero lo que ha dicho Ignacio, se le da por contestada la pregunta, mi parte. Pasamos a la pregunta que está del Elkarrekin Podemos, por escrito. Bai, Paula, ustedes. Bai, eskerrik asko. Bueno, es en relación al desalojo de la Nagusien Etxea, doy lectura. El pasado 31 de enero se acordó con responsables de la asociación Ibar Nagusien Etxea que las brigadas se acercarían a abrir el edificio para que la asociación pudiera recoger algunos enseres suyos que se encontraban en el interior. Pero además de esto, las brigadas municipales tiraron muebles y enseres en buen estado de forma aparentemente injustificada. Preguntamos con qué criterios se han tirado, qué se ha hecho con ellos, lo cual doy por respondido. ¿Quién ha coordinado dicha retirada de enseres llevada a cabo por brigadas? Si está prevista alguna otra acción de vacío del edificio y cuándo. ¿Y cuáles son las próximas órdenes o acciones programadas sobre este edificio que impliquen a personal municipal? Bueno, Paula, yo entiendo, sé fehacientemente que las primeras preguntas te las han respondido ya en comisiones anteriores a vuestro grupo. Vale. Entonces, creo que me corresponde únicamente la tercera. ¿Cuáles son las próximas órdenes o acciones programadas sobre este edificio que impliquen a personal municipal? Bueno, cualquier acción que sea sobre ese edificio implica a personal municipal. De hecho, todas las acciones municipales implican siempre a personal municipal. Y pues la acción que corresponda ahora mismo será, pues imagino que estará la policía municipal acompañando las labores que estén realizando desde Azpiegitura. Y si no implicará patrimonio, implicará a quien corresponda. Todas las acciones municipales implican siempre al personal municipal. Es necesaria absolutamente su participación en todas las acciones municipales. En estas también, claro. La segunda la hemos metido porque al final estaban implicadas las brigadas
Y bueno, preguntábamos por esa coordinación, precisamente por si el área de personal tenía constancia de dónde partía esa coordinación, donde se veía a las brigadas implicadas. Por eso lo habíamos metido en esta comisión. El área de personal participa, como otras áreas, en la coordinación a la hora de que si el personal municipal tiene que prestar más horas o lo que fuera, pues el área de personal las autoriza como corresponde. Pero sin más. Y yo como concejal de personal me preocupé, en concreto el día 31, en que la labor la pudieran llevar con la seguridad necesaria, porque tal y como ha explicado la concejala Calcheguren en la Comisión de Ciudadanía, había indicios suficientes para pensar que, bueno, pues que podía haber coacción al personal municipal. Y yo, por supuesto, preocupado por la seguridad, el bienestar y el buen desempeño del personal municipal, quise comprobar que lo podían realizar sin esa coacción, o no bien porque en alguna ocasión anterior, en alguna actuación anterior, parte del personal municipal ha sufrido incluso alguna agresión, y bueno, pues creo que hay que tener máximo respeto a los funcionarios públicos en toda su actuación, a todos los funcionarios y a todas las funcionarias públicas, siempre, y máximo por los corporativos, por toda la ciudadanía, pero siempre ejemplar por parte de los corporativos municipales. Ese debe ser un comportamiento siempre ejemplar, el respeto al funcionario público. Sobre esto, quería hacer también otra apreciación que, claro, sucedió después, y quería también preguntarlo, porque ya estaba fuera de plazo para poder preguntarlo, pero el día 12, el domingo pasado, también implicando a brigadas, después de una manifestación para la cual se había pedido autorización, se acabó llamando por parte del ayuntamiento, si no me equivoco, a un equipo de brigadas para que solucionaran pues, un incidente que había habido con la valla, y estas personas de brigadas acudieran fuera de su horario laboral y no estaban de guardia o como se llame. Quiero decir, ¿quién hizo este llamamiento y por qué se hace que personal municipal, al que pedimos un respeto y tienen además un horario establecido, unas actividades X y unas competencias X, se les llama fuera de su horario en un domingo a las 2:30 de la tarde para que vayan fuera de su horario laboral, de su día de labor, para acometer unas acciones? No sé quién dio esa orden, me imagino que serán las personas que tienen competencia para ello, pero en cualquier caso está perfectamente contemplado en el ordenamiento y en las obligaciones de los funcionarios públicos, que si le requieren para un trabajo específico y está suficientemente justificado, pues lo tengan que realizar en la medida de lo posible, tienen que responder a ello. Es parte de la obligación de tomar posesión como personal funcionario público al servicio de la ciudadanía de una administración pública. Y se remunera o se compensa, y está también establecido cómo se remunera y cómo se compensa y cuáles son los límites de esas exigencias. Si son puntuales, se hace de una forma puntual y extraordinaria; si son regulares y se hacen de una forma más habitual, se intentan trasladar como complementos de disponibilidad y se lleva esa modificación, el RPT, al Pleno. Alguna vez ya lo hemos hecho, y tú en concreto lo has llevado incluso a los tribunales, cuando se ha llevado esas disponibilidades. Tú, como Paula, ya no como concejala, sino como Paula Amieva, esas disponibilidades, cuando hay personal municipal que por el desempeño, por su labor, tiene que hacer de una forma reiterada ese tipo de servicios extraordinarios fuera de la jornada laboral. Estoy un poco cansada de que se desvirtúen los debates, de que os vayáis por las ramas. Estoy preguntando por una cosa muy concreta, de un día muy concreto, y lo que estáis haciendo es alargar debates con un objetivo que me parece que ya roza lo inaceptable, que es intentar desviar lo que se pregunta en cualquiera de los temas que trae la oposición. Me parece que ya esto es muy agotador. Es una pregunta muy concreta. Entiendo que como se hace de una manera oral puede no haber toda la información posible, pero sí que pido el respeto de que se diga: no tenemos la información de quién dio la orden o cuál fue la motivación, porque se dice que si está debidamente justificado, entonces se debe hacer. Bien, yo lo que pido es saber quién dio esa orden y cuál era la justificación. Como lo estoy haciendo de una manera oral, entiendo perfectamente que se me diga que no se tiene esa información, pero ya está. Lo demás creo que está de más. Ya basta, ya basta. Yo creo, Paula, que condicionar mi respuesta no es procedente. He respondido concretamente a lo que has preguntado y he añadido más información porque creo que es relevante. ¿Vale? Otra cosa es que te moleste la respuesta, lo siento. Pero eso es mi respuesta.
¿vale? Ignacio, no me molesta. Vale. Y cuando se ha llevado cosas a los tribunales también se hace de una manera debidamente justificada para Vale. que se dirima donde toca. Vale. Pero creo que aquí no toca hablar de ese tema. Vale. Y por eso pido, igual que se nos pide al resto, que os ciñáis a lo que se os pregunta. Creo que no es difícil. Y creo que así logramos acortar los debates e ir al grano. Y es lo que estoy pidiendo. Un poquito de respeto Bueno, pues al debate y a los temas. yo ya respondí a lo que has preguntado. Y comparto contigo el respeto al debate y a los temas, y a lo que se pregunta y a lo que se responde. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No. Ivonne. Sí, dejamos las preguntas orales. Sí. Vale. Yo tenía una pregunta dirigida a... dos preguntas dirigidas a la responsable de Gobierno Abierto y Modernización. Entonces, una se ha dado por contestada. Entonces voy a hacer la segunda, que creo que es sencilla de contestar. Y es si el área de Gobierno Abierto y Modernización ha emitido algún informe sobre la necesidad de contratar a este directivo o sobre la necesidad o la importancia de que tenga o no el euskera. La doy por contestada también. Es que he dado antes la explicación al concejal Ignacio Uriarte. Si no estás atento, igual cuando se están dando las explicaciones... Yo al concejal de Ignacio Uriarte no le preguntan nada por tu área. O sea, que vuelvas a escuchar la comisión, pero eso lo por contestado. Sí, es que me acuerdo, estoy muy atento a lo que ha dicho. Yo he preguntado si habéis emitido algún informe, es sencillo de contestar, ¿sí o no? Es sencillo de contestar, ¿sí o no? Lo que ha contestado ya lo sé. Se ha dado por contestado y además de una manera... No habéis emitido ningún informe, Daria. Es que se ha dado contestado. Bueno, pues no habéis emitido ningún informe. ¿Ha dicho Ignacio que no se ha hecho ese informe? Sí. Sí lo ha dicho que habéis tenido reuniones y que no hay, que puede haber notas y tal, pero que no hay informes, ni del área de personal ni de la vuestra. Sí lo ha dicho, sí. He dicho que no hay informe del área de del área personal. Ah, vale, pues entonces que me conteste a la suya. No, mira, del informe de... O sea, es que es volver otra vez. Es que no, la pregunta es muy sencilla, si esto no tiene debate, ¿sí o no? Yo comparto con Yanire que ya se ha respondido, a partir de ahí ya pues se no. formulado. Claro, si la ¿Alguna pregunta es muy sencilla, ¿sí o ¿alguna no? pregunta más? Venga, vai tu chat en Damos por concluida la comisión de hoy. Muchas gracias.